siguiente serie, que es el sistema cardiovascular. Vamos a empezar a hablar de los hipolipemiantes. Entonces, un fármaco hipolipemiante son fármacos que están diseñados para disminuir las concentraciones plasmáticas de lipoproteínas, ya sea por aumento en su catabolismo, por la disminución de su síntesis o también por la disminución de su absorción a nivel intestinal. Eh, Vamos a empezar a ver eh, primero la fisiología de las lipoproteínas. Parece que ustedes ya revisaron este tema en fisiología humana. Vamos a recordar brevemente. Tenemos en general cinco lipoproteínas principales. Eh, los kilomicrones, que serían estas lipoproteínas que tienen su origen a nivel intestinal, y el resto, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia y de baja densidad y de alta densidad. Estas cuatro lipoproteínas, su principal origen es hepático. Entonces vamos a partir de dos vías para la obtención de lípidos en el organismo. La vía exógena, que sería esta lipoproteína la que forma parte de la vía exógena, que son los kilomicrones, que se forman a partir de los lípidos de la dieta, y los lípidos de la vía endógena, que son todos estos, las VLDL, las IDL, las LDL y las HDL. Estas provienen, todos ellos, su origen es endógeno del, eh, y se sintetizan a partir de el hígado. Estas lipoproteínas las podemos diferenciar por su densidad, y de hecho el nombre que tienen está relacionado con esta. Los kilomicrones son los que tienen la densidad más baja, y de ahí hacia las HDL la densidad va incrementándose. De las de muy baja densidad, densidad intermedia, densidad baja y alta densidad. También se pueden diferenciar por su diámetro. Vean, los kilomicrones son los que tienen el diámetro mayor, y en las lipoproteínas de la vía endógena su diámetro va disminuyendo de las VLDL hasta las HDL. También las vamos a distinguir, esto es muy importante, por su concentración total de lípidos. En el caso de los kilomicrones son los que tienen una concentración de lípidos mayor con respecto a todas las demás lipoproteínas. Y bueno, las HDL son las que tienen la concentración de lípidos menor. Eh, lo vamos a ir viendo puntualmente, pero también se diferencian por su contenido de sus fracciones de proteína, triglicéridos, colesterol no esterificado y ésteres de colesterol, y su concentración de lípidos. Entonces vamos a ir viendo eh, cómo se diferencian estas más adelante. Y bueno, también algunas de ellas se distinguen por la expresión en sus membranas de apolipoproteínas. Y cada lipoproteína tiene ciertas apolipoproteínas que las distinguen.
¿Puedo cambiarle? ¿Preguntas? Bueno, No, profesor. creo que no. Miren, esta sería un esquema de una estructura de las lipoproteínas. En este caso es una VLDL, una lipoproteína de muy baja densidad. Eh, Vean, generalmente son estructuras esféricas que tienen una monocapa de fosfolípidos. En esta monocapa de fosfolípidos vamos a encontrar colesterol libre incrustado y las apolipoproteínas que caracterizan a cada una de estas estructuras. En el caso de las VLDL, pues es la ApoB100, sería esta estructura que la caracteriza y durante su metabolismo eh, pueden adquirir otras apolipoproteínas de la periferia. En este caso sería la apolipoproteína C. También en su estructura, las lipoproteínas tienen en la membrana de fosfolípidos eh, además de esta ApoB100, ApoC y apolipoproteína E, pueden, como les menciono, adquirir y eliminar estas lipoproteínas. Ahorita lo vamos a ver más adelante en su metabolismo. Y en el núcleo de las lipoproteínas se encuentra los triglicéridos y los ésteres de colesterol. De hecho, estos triglicéridos y el colesterol esterificado es la forma en la que va a ser transportado en la circulación sanguínea para que llegue a los tejidos donde se requiera colesterol y donde se requieran triglicéridos para la síntesis eh, de hormonas principalmente. Ahorita en los temas que acabamos de revisar vimos que el colesterol es la materia prima o el sustrato para la síntesis de las hormonas sexuales. Para los glucocorticoides también el colesterol es básico, es la estructura base para la síntesis de los glucocorticoides. Entonces, en todos los órganos donde se sintetizan estos, pues se requiere un aporte importante de colesterol y las lipoproteínas son las encargadas de llevar estos lípidos a estos sitios. Las apolipoproteínas, como las que les estoy mencionando, la ApoB100, la ApoC y la apolipoproteína E, pueden tener varias funciones. Una de ellas es una función estructural, otra como ligando de receptor y otra como activador enzimático. Por ejemplo, en el caso de la apolipoproteína E es un ligando de receptor, la apolipoproteína B100 es una apolipoproteína estructural, aunque también puede funcionar como un activador de receptor, y la apolipoproteína C, dependiendo del subtipo del cual se trate, puede ser un activador o un inhibidor enzimático. Entonces estas estructuras proteicas que se encuentran en la capa, en la monocapa de las lipoproteínas, pues van a tener diferentes funciones. Vamos a empezar con la síntesis de los kilomicrones. Estos se sintetizan a partir, como les mencioné, de los lípidos de la dieta. Como ustedes saben, los lípidos de la dieta son emulsificados por las sales biliares y forman micelas. Estas micelas tienen la función de producir partículas pequeñas absorbibles de los lípidos que vienen en los alimentos. En el caso del colesterol, este necesita una proteína para poder ser absorbida a nivel intestinal
Esa proteína es la NPS1L1, que es la proteína C1 parecida a Newman Peak, así se llama esta proteína, y ella es la responsable de la absorción en el epitelio intestinal del colesterol. Eh, una vez que se absorbe el colesterol en el enterocito, se esterifica por esta enzima, la acetilcoenzima colesterol aciltransferasa, y una vez esterificado el colesterol, este se puede empaquetar en los kilomicrones. Por otro lado, los triglicéridos se pueden, una vez emulsificados por las micelas, eh, se pueden producir eh, ácidos grasos libres o monoglicéridos. Estos monoglicéridos y ácidos grasos libres pueden atravesar libremente la membrana y en el citoplasma de los enterocitos se vuelven a esterificar por la acción de la aciltransferasa, lo que provoca que se resinteticen o sí, se resinteticen los triglicéridos. Y una vez que hay triglicéridos y colesterol en el enterocito, entonces se puede iniciar la síntesis de los kilomicrones. Eh, vean, eh, a nivel hepático existe, bueno, a nivel de los hepatocitos se sintetiza el colesterol endógeno. Este que revisamos acá es el que proviene de la dieta. Todos los alimentos que consumimos que tengan lípidos se absorben de esta forma a nivel intestinal. Pero en el caso de que tengamos una dieta baja en lípidos, de todas formas el hígado es capaz de sintetizar el mismo colesterol. Para la síntesis de colesterol se requiere la acción de una enzima muy importante que es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Esta enzima es la enzima limitante para la síntesis endógena en el hígado del colesterol. Esta enzima es susceptible de ser inhibida y por las estatinas y es capaz de detener o disminuir la síntesis endógena del colesterol. Hay, es toda una cascada de señalización donde participan una cantidad importante de enzimas para ir colaborando en la síntesis del colesterol. La materia prima, los sustratos para la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa es el este este substrato es la hidroximetilglutarilcoenzima A, que se sintetiza a partir de acetilcoenzima E y acetoacetilcoenzimato. Estos dos factores son productos de la glucólisis celular, como ustedes ya lo saben. No, no, a ver, no, la acetilcoenzima A se produce en las mitocondrias. Se activa el acetato con coenzima A más ATP. Eso es producto de las mitocondrias, no es... Ok. Una vez que se sintetiza el colesterol en el hepatocito, eh, hay un mecanismo regulador de la síntesis endógena en los hepatocitos. Cuando en el interior se disminuye la síntesis o las concentraciones citoplasmáticas de colesterol, se activa este mecanismo que va a, de forma general, este mecanismo va a incrementar la expresión de receptores ALDL en la superficie del hepatocito para
capturar estas lipoproteínas que son ricas en colesterol y de esta forma incrementar las concentraciones fisiológicas de colesterol en los hepatocitos. Eh, de forma general, esta disminución en el colesterol induce a una activación de una proteasa que va a escindir un péptido de este elemento, el SCREP, que es una proteína fijadora de elementos reguladores de colesterol. Cuando se le escinde por la activación de esta proteasa a este péptido, se activa este elemento. Este elemento activo migra hacia el núcleo de la célula hepática y ahí se une al elemento de respuesta a esteroles en el ADN de la célula e induce la expresión génica de los receptores ALDL. Y de esta forma es en la que la célula, cuando hay una disminución de colesterol, induce un incremento en la expresión de los receptores para captar el colesterol de la circulación. Un mecanismo muy importante que lo tengamos presente para ver el efecto que tienen algunos fármacos sobre este mecanismo. ¿Alguna pregunta? Yo nada más le puede regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor. Entonces, ¿cómo no te escuché? Que si le puede regresar a la diapositiva anterior, por favor. Claro. Esta es la absorción de los lípidos en el epitelio intestinal. Esto es lo que le da origen a los kilomicrones de la vía exógena. Y este es el mecanismo, el que les acabo de explicar de la síntesis endógena del colesterol. Pero ¿cuál es la duda en particular? No, nada más quería de nuevo que De acuerdo. proyectara la diapositiva. Sí, gracias. Ya, profesor, Nada más gracias. querías copiar. Nada hace falta una enchimada. De Gracias. esta no hay duda. ¿De esta no tienen alguna duda? Entonces la activación de la expresión de receptores ALDL en la superficie de los hepatocitos está mediada por una disminución en las concentraciones plasmáticas de citoplasmáticas del colesterol. ¿Sí? ¿Cómo puedo disminuir la concentración citoplasmática en los hepatocitos? ¿Cómo creen ustedes que se pueda disminuir la concentración citoplasmática de colesterol en los hepatocitos? Debido a la hidroximetilglutariel coenzima. Reductasa. Exacto. Entonces, si hizo este fármaco, las estatinas, ahorita más adelante vamos a ver estos fármacos, si se utiliza un efecto endógeno que se opone a la reducción de la síntesis de colesterol endógena, este mecanismo, al disminuir la activación de esta enzima, se activa la vía de la expresión de los receptores ALDL. Y esto va a hacer que disminuyan las concentraciones plasmáticas del colesterol LDL. Y lo vamos a ver más adelante. Los órganos blancos donde ocurre la acción de LDL cuando disminuye la concentración citoplasmática de colesterol. El sitio
principal es la superficie de los hepatocitos, como lo acabamos de revisar, pero también esto ocurre en los macrófagos, en los linfocitos, en las células adrenocorticales, como les mencioné, donde se sintetizan las hormonas de las glándulas suprarrenales, como los glucocorticoides, los... Espera, Valentín, no se Profe, te escucha. O bueno, no sé si los demás, pero no, nada. Se yo no escucha los escucho cortado. bien. sí, se cortó. Me aparece aquí un mensaje de que mi conexión es inestable, pero repito otra vez, Es cierto. este incremento en la expresión de receptores LDL ocurre, bueno, Sí, ¿me sí, se escucha? te escucha más o menos. No, Lo- ahorita no. los, la, Eh, de forma general, los receptores, bueno, o los órganos, las células, donde se expresa una mayor densidad de receptores LDL son todos estos sitios. Estas son las regiones donde la densidad de receptores LDL es mayor, y cuando hay una disminución en la síntesis endógena de colesterol, puede ocurrir la expresión de receptores LDL se incrementa. ¿Me escuchan? Sí, sí se Sí, escuchó. profe. Profe, Ah, ok. Bueno, esto para que lo tengan presente y, y y lo veamos más adelante. Ah, bueno, en el músculo liso vascular también hay una expresión importante de receptores a LDL. Ahora, el colesterol, una vez sintetizado a nivel del hígado, el colesterol endógeno, este colesterol se utiliza para la síntesis de los ácidos biliares, y a partir del colesterol sintetizado, de colesterol que proviene de los alimentos, por la acción de la colesterol 7 alfa hidroxilasa, se puede adicionar un hidroxilo en el núcleo de colesterol y producir el ácido biliar que se utiliza para la emulsificación de las grasas. Estos ácidos biliares, los ácidos biliar, como ya lo presenté en las primeras diapositivas, el forma parte de la bilis, que ayuda a la emulsificación de grasas. En el punto de la concentración de las sales biliares son reabsorbidas hacia el hígado y se recirculan. Entonces, el 95% de la bilis que se produce en el hígado y que se almacena en la vesícula biliar, cuando se utiliza para la emulsificación de los lípidos de la dieta, recupera. Y de esta forma se está recirculando este colesterol que forma parte de las sales biliares. Y el otro 5% se elimina en las heces. Y bueno, ¿cómo ocurre la síntesis una vez que ya se absorbió el colesterol y los triglicéridos de los enterocitos, y una vez que ya se sintetizó el colesterol en los hepatocitos? Vean, esta es una célula. Para la síntesis de kilomicrones es un enterocito, y para la síntesis de VLDL, que forma parte de la vía endógena, sería un hepatocito.
En ambos tipos celulares existe una proteína que es la proteína transportadora microsomal. Esta proteína transportadora microsomal es la encargada de transportar los lípidos que se sintetizaron o que se absorbieron para la producción de los kilomicrones y las LDL. Vean, en el caso de los kilomicrones se sintetiza una proteína ribosomal, es la apoproteína B, eh, que esta se asocia con una monocapa de fosfolípidos. Esta polipoproteína B con esta monocapa de fosfolípidos, una vez que se forman en el citosol de los enterocitos, actúa sobre ella la proteína transportadora microsomal y va transportando el interior de esta monocapa que tiene asociada esta apolipoproteína B a los triglicéridos y a los ésteres de colesterol. Esta, este transporte concluye hasta que el kilomicrón alcanza un diámetro suficiente para poder ser extracitado hacia la circulación. En el caso de los hepatocitos ocurre el mismo proceso, nada más que aquí la polipoproteína asociada es la polipoproteína B100. Entonces, esta apolipoproteína B100 se asocia con un saco de fosfolípidos, una monocapa de fosfolípidos, actúa la proteína transportadora microsomal y hasta que alcanza el diámetro suficiente para ser expulsada, se libera hacia la circulación la LDL. Esta Este mecanismo ocurre de la misma forma en los hepatocitos como en los enterocitos. Y la producto final son los kilomicrones o la proteína de muy baja densidad o las VLDL. Ya estamos en el tiempo. Eso de un consumo elevado de alcohol. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Continuamos el día de mañana. Ok, profesores, gracias, que tengan un Bueno, excelente día. nos vemos hasta mañana. Gracias, hasta Mañana va a mañana. haber Sócrates de estrógenos, Valentín.